La posibilidad de tener una amistad con el Espíritu Santo puede parecer, para muchos, un concepto difícil de entender. Sin embargo, la Biblia nos revela que el Espíritu Santo no solo es una presencia divina, sino también un consolador, un guía y alguien con quien podemos tener una relación cercana y personal. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esta promesa no fue solo para los discípulos de aquella época, sino para todos los creyentes. En este video, exploraremos cómo puedes construir una amistad profunda y significativa con el Espíritu Santo, basada en los principios bíblicos. Descubriremos quién es Él, cómo se manifiesta en nuestras vidas y, lo más importante, cómo puedes experimentar su guía, su consuelo y su amor en tu día a día. Quédate hasta el final, porque juntos aprenderemos cómo vivir en comunión con el Espíritu Santo y cómo esa relación puede transformar tu vida de manera radical. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, junto con el Padre y el Hijo, como lo enseña la palabra de Dios. No es una fuerza impersonal ni una energía abstracta, sino una persona divina con voluntad, emociones y poder. En la Escritura se nos presenta como el Consolador prometido por Jesús, alguien que estaría con los creyentes para siempre, guiándolos y capacitándolos en su caminar de fe. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre». La Biblia muestra al Espíritu Santo activo desde la creación del mundo. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, se menciona: «Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Esto evidencia su participación en la obra creadora de Dios. Más adelante, vemos cómo el Espíritu Santo se involucra en la vida de los creyentes, guiándolos, capacitándolos y transformándolos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo enseña que el Espíritu Santo revela las profundidades de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo también tiene la función de convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, como lo explicó Jesús en Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta obra es fundamental para que las personas comprendan su necesidad de salvación y se vuelvan a Dios con un corazón arrepentido. Sin esta convicción, nadie podría reconocer la gravedad de su pecado ni su necesidad de la gracia divina. Una de las características principales del Espíritu Santo es que habita en los creyentes. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16, se nos recuerda: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta presencia transforma a los hijos de Dios desde adentro, capacitándolos para vivir una vida que agrada al Señor. Además, el Espíritu Santo intercede por los creyentes en sus momentos de debilidad. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo escribe: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». El Espíritu Santo también actúa como guía, enseñando y recordando las palabras de Jesús. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús promete: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho». Esto significa que el Espíritu Santo no solo nos ayuda a comprender las Escrituras,
sino que también nos lleva a aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Otra obra importante del Espíritu Santo es dar dones espirituales a los creyentes para edificación de la iglesia. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 7, Pablo explica: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Estos dones permiten a los creyentes servir en el cuerpo de Cristo de manera efectiva y para la gloria de Dios. El Espíritu Santo también produce fruto en la vida del creyente. Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos atributos son evidencia de una vida transformada por su presencia. Finalmente, el Espíritu Santo es el sello de la salvación para los que creen en Jesús. En Efesios capítulo 1, versículo 13, se nos dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es una garantía de nuestra herencia eterna en Cristo y un recordatorio constante de que pertenecemos a Dios. Desarrollar una amistad con el Espíritu Santo requiere construir una relación intencional basada en principios claros revelados en la Biblia. Esta relación no sucede de manera automática. Necesita disposición, obediencia y un deseo genuino de conocerle más profundamente. La Escritura nos muestra que la comunión con el Espíritu Santo es esencial para experimentar la plenitud de la vida cristiana, y esta amistad tiene como base varios pilares fundamentales. Uno de los primeros pasos para construir una amistad con el Espíritu Santo es reconocer que Él es santo y que habita en nosotros, lo que demanda una vida apartada del pecado. Efesios capítulo 4, versículo 30, advierte: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto significa que nuestras acciones, pensamientos y palabras pueden entristecer al Espíritu Santo. Por lo tanto, vivir en santidad no es solo un requisito, sino una respuesta a su obra en nuestras vidas. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, se nos recuerda: Sed santos, porque yo soy santo. Este llamado no es opcional. Es la base para mantener una relación íntima con Él. La oración también es un componente esencial para desarrollar esta amistad. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo exhorta: Orad sin cesar. La oración es la herramienta principal para comunicarnos con el Espíritu Santo y para invitarlo a participar activamente en todas las áreas de nuestra vida. Jesús mismo oraba constantemente y dependía del Espíritu Santo en su ministerio terrenal. En Lucas, capítulo 5, versículo 16, se menciona que Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios para orar. Este ejemplo nos enseña que la comunión diaria y constante con el Espíritu Santo es indispensable para fortalecer nuestra relación con Él. Otro aspecto crucial es la lectura y meditación en la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra a través de las Escrituras para revelarnos la voluntad de Dios y para transformarnos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, Pablo afirma: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el medio por el cual el Espíritu Santo nos habla y nos guía, y al dedicar tiempo a estudiarla y meditarla, permitimos que Él forme nuestro carácter y renueve nuestra mente. La obediencia es otro pilar fundamental en esta relación. Jesús declaró en Juan,
capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esta obediencia no solo demuestra nuestro amor a Dios, sino que también permite que el Espíritu Santo actúe libremente en nuestras vidas. Cuando nos resistimos a obedecer su voz, limitamos su obra en nosotros. Por otro lado, cuando respondemos con prontitud y disposición, experimentamos su poder transformador. Un ejemplo bíblico de obediencia al Espíritu Santo se encuentra en la vida de Felipe, quien, guiado por el Espíritu, se acercó al eunuco etíope para explicarle las Escrituras, resultando en la conversión de este hombre. Hechos capítulo 8, versículos del 29 al 38. La fe también desempeña un papel crucial en nuestra relación con el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 11, versículo 6, declara: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Creer que el Espíritu Santo está presente, que nos guía y que desea lo mejor para nosotros es esencial para desarrollar una relación cercana con Él. Esta fe nos lleva a confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Además, es vital cultivar un corazón humilde y dependiente. Santiago capítulo 4, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Espíritu Santo no puede obrar plenamente en un corazón lleno de orgullo o autosuficiencia. La humildad nos permite reconocer nuestra necesidad constante de su guía y depender de Él en cada decisión y circunstancia. La adoración también es una forma poderosa de acercarnos al Espíritu Santo. En Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, Jesús dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración no se limita a los cantos, sino que incluye una vida entregada y rendida completamente a Dios, lo cual atrae la presencia del Espíritu Santo y fortalece nuestra relación con Él. Es importante también estar atentos a las distracciones y a las prioridades equivocadas que pueden interferir en nuestra relación con el Espíritu Santo. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos instruye: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que nuestra comunión con el Espíritu Santo debe ser una prioridad diaria, por encima de las preocupaciones y ocupaciones del mundo. Recordar que el Espíritu Santo anhela tener una relación cercana con nosotros es clave para mantener una amistad con Él. En Santiago, capítulo 4, versículo 5, se nos dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Su amor y deseo por nosotros son constantes, y cuando respondemos a este llamado, experimentamos la plenitud de su presencia y su obra transformadora en nuestras vidas. Escuchar y ser guiado por el Espíritu Santo es uno de los mayores privilegios que tiene un creyente. Sin embargo, esta capacidad no se desarrolla de manera automática, sino que requiere sensibilidad, discernimiento y una vida rendida a Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo desea guiarnos en todas las áreas de nuestra vida, y para ello debemos aprender a reconocer su voz y seguir sus instrucciones. El primer paso para escuchar al Espíritu Santo es entender que Él siempre hablará en armonía con la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, se afirma: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que el Espíritu Santo nunca nos llevará a hacer algo que contradiga lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Por lo tanto,
es fundamental conocer la palabra de Dios para poder discernir su guía. El Espíritu Santo habla a través de una variedad de formas. En ocasiones, utiliza una impresión interna, una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz puede actuar como una confirmación de que estamos caminando en la dirección correcta. Por otro lado, la falta de paz puede ser una señal de que necesitamos reconsiderar nuestras decisiones. Otra manera en que el Espíritu Santo guía es a través de la oración. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos, el Espíritu Santo intercede a nuestro favor y nos dirige en nuestras peticiones, revelando la voluntad de Dios para nuestras vidas. También es importante estar atentos a las circunstancias y las puertas abiertas que el Espíritu Santo puede usar para guiarnos. En Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10, encontramos el ejemplo de Pablo y sus compañeros, quienes fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar la palabra en Asia, y en su lugar recibieron una visión que los dirigió a Macedonia. Este relato nos muestra cómo el Espíritu Santo utiliza las circunstancias para dirigirnos hacia su propósito. El Espíritu Santo puede hablar a través de otras personas, como líderes espirituales, amigos creyentes o consejeros piadosos. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, se nos recuerda: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Sin embargo, es esencial que cualquier consejo recibido sea examinado a la luz de las Escrituras y la confirmación del Espíritu Santo en nuestro corazón. La obediencia es clave para ser guiados por el Espíritu Santo. En Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesús dijo: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando vivimos en obediencia a Dios, nos colocamos en una posición donde podemos escuchar claramente su voz. Por el contrario, la desobediencia y el pecado pueden entorpecer nuestra capacidad para percibir su guía, como lo señala Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La humildad es otra cualidad necesaria para ser guiados por el Espíritu Santo. En Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Reconocer que necesitamos su dirección y estar dispuestos a someternos a su voluntad es fundamental para recibir su guía. Un corazón orgulloso y autosuficiente no puede escuchar al Espíritu Santo con claridad. Desarrollar un tiempo de quietud y reflexión también es esencial para escuchar al Espíritu Santo. En Salmos, capítulo 46, versículo 10, se nos exhorta: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. En medio de las distracciones y el ruido del mundo, es necesario apartar momentos de silencio para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Esto implica apagar nuestras propias voces interiores, nuestros temores y preocupaciones, para permitir que Él hable con claridad. El Espíritu Santo también puede usar sueños y visiones para guiarnos, como lo hizo con José en Mateo, capítulo 1, versículo 20, cuando un ángel se le apareció en un sueño para indicarle que no temiera tomar a María como su esposa. Aunque estos métodos son menos comunes, es importante estar abiertos a la forma en que Dios elige comunicarse, siempre asegurándonos de que lo recibido esté en línea con las Escrituras. Un elemento importante es la práctica del discernimiento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No toda impresión o voz interna proviene del Espíritu Santo, por lo que debemos pedirle sabiduría para discernir entre su guía y cualquier otra influencia. La paciencia también juega un papel crucial en este proceso. A menudo, el Espíritu Santo no revela su dirección de manera inmediata, sino que nos enseña a esperar en Dios. Salmos, capítulo 27, versículo 14, dice: «Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová». Esta espera nos ayuda a desarrollar una fe más profunda y a depender completamente de su tiempo perfecto. Ser guiado por el Espíritu Santo no se trata solo de recibir instrucciones para las grandes decisiones de la vida, sino de buscar su dirección en cada aspecto cotidiano. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos anima: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esta actitud de dependencia constante nos permite caminar en su voluntad y experimentar la plenitud de su guía. Una amistad con el Espíritu Santo transforma profundamente la vida de un creyente. Esta relación cercana no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también produce resultados evidentes en nuestra manera de vivir, actuar y relacionarnos con los demás. La Biblia llama a estos resultados el fruto del Espíritu, un conjunto de virtudes y características que reflejan la presencia de Dios en nuestras vidas. En Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, el apóstol Pablo escribe: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». El primer fruto mencionado es el amor. Este no se refiere únicamente a un sentimiento, sino a una decisión activa de buscar el bienestar de los demás, incluso de aquellos que no nos tratan bien. Jesús enseñó sobre este amor en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 44, diciendo: «Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este amor solo es posible a través de la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que refleja el carácter mismo de Dios. El gozo, el segundo fruto, no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza profunda en la soberanía de Dios. En Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Pablo exhorta: «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, regocijaos. Este tipo de gozo es una señal de que nuestra relación con el Espíritu Santo está activa, ya que Él nos da la capacidad de encontrar alegría incluso en medio de las pruebas y los desafíos. La paz es otro fruto que se manifiesta en aquellos que tienen una amistad cercana con el Espíritu Santo. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una tranquilidad que proviene de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. En Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús promete: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es un testimonio poderoso para los demás, mostrando que el creyente confía completamente en la dirección y provisión de Dios. La paciencia, o la capacidad de soportar con calma las dificultades y las provocaciones, es otro fruto del Espíritu. Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice: «Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Este fruto es esencial para nuestras relaciones con los demás, ya que nos permite ser comprensivos, tolerantes y dispuestos a perdonar, reflejando la paciencia que Dios tiene con nosotros. La benignidad y la bondad están estrechamente relacionadas y representan una disposición amable y generosa hacia los demás.
En Efesios, capítulo 4, versículo 32, se nos instruye: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas cualidades no solo benefician a quienes las reciben, sino que también glorifican a Dios al demostrar su amor a través de nuestras acciones. La fe, como fruto del Espíritu, se refiere a la fidelidad y la confianza inquebrantable en Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando caminamos en fe, demostramos que dependemos del Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos en todas las circunstancias. La mansedumbre, o humildad, es una característica que contrasta con el orgullo y la arrogancia. En Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesús dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Este fruto nos capacita para actuar con humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, y nos permite tratar a los demás con respeto y consideración. La templanza, o dominio propio, es la capacidad de controlar nuestras pasiones y deseos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo escribe: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este fruto es crucial para vivir una vida disciplinada y centrada en la voluntad de Dios, resistiendo las tentaciones que nos apartan de Él. Además de estos frutos, una amistad con el Espíritu Santo produce una transformación interna que se refleja en nuestras acciones externas. En Romanos, capítulo 8, versículo 13, Pablo explica: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta transformación nos permite dejar atrás los hábitos pecaminosos y adoptar una vida que honra a Dios. Otro resultado de esta relación es la capacidad de impactar a otros a través de nuestro testimonio. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús promete: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos capacita para compartir el Evangelio con valentía y para vivir de una manera que inspire a otros a buscar a Dios. La amistad con el Espíritu Santo también nos da acceso a una guía divina en nuestras decisiones. En Isaías, capítulo 30, versículo 21, se nos dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta dirección constante nos asegura que estamos caminando en el plan perfecto de Dios. Finalmente, el fruto del Espíritu Santo nos prepara para enfrentar las pruebas de la vida con valentía y confianza. En Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, Pablo escribe: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este proceso nos fortalece y nos permite crecer en nuestra fe, confiando en que el Espíritu Santo está obrando en todo para nuestro bien. A pesar de que el Espíritu Santo anhela tener una relación cercana con cada creyente, existen barreras que pueden dificultar o incluso impedir el desarrollo de esta amistad. Estas barreras no provienen del Espíritu Santo, quien siempre está dispuesto a guiar y consolar, sino de nuestras propias actitudes, comportamientos y prioridades. La buena noticia es que la Biblia nos muestra cómo identificar y superar estos obstáculos para vivir en plena comunión con Él. Una de las principales barreras es el pecado. El pecado nos separa de Dios y dificulta nuestra capacidad para escuchar
y seguir la guía del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Cuando permitimos que el pecado permanezca en nuestras vidas sin arrepentimiento, estamos cerrando la puerta a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Para superar esta barrera, debemos confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». El arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también abre el camino para que el Espíritu Santo obre libremente en nosotros. Otra barrera común es la falta de fe. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». La falta de fe puede manifestarse en dudas sobre la presencia del Espíritu Santo, su poder o su voluntad para actuar en nuestras vidas. Para superar esta barrera, debemos fortalecer nuestra fe a través de la lectura de la palabra de Dios, la oración y el testimonio de su fidelidad. Romanos capítulo 10, versículo 17, explica: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». Al meditar en las Escrituras y recordar las promesas de Dios, nuestra confianza en el Espíritu Santo crecerá. Las distracciones del mundo también son una barrera significativa para nuestra relación con el Espíritu Santo. Vivimos en un tiempo donde las ocupaciones, las preocupaciones y las atracciones del mundo compiten constantemente por nuestra atención. En Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42, se narra la historia de Marta y María. Mientras Marta estaba ocupada con los quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Jesús dijo: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Este pasaje nos enseña la importancia de priorizar nuestra relación con Dios sobre las cosas temporales. Para superar esta barrera, debemos aprender a establecer tiempos específicos de comunión con el Espíritu Santo, apartando momentos de oración, meditación y adoración diaria. El orgullo es otra barrera que puede impedir nuestra comunión con el Espíritu Santo. Santiago, capítulo 4, versículo 6, advierte: «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, fuerza o recursos, no dejamos espacio para que el Espíritu Santo nos guíe y transforme. La humildad es esencial para superar esta barrera. Debemos reconocer nuestra dependencia total de Dios y rendir nuestras vidas completamente a Él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos anima: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». El temor al cambio también puede ser una barrera. A menudo, el Espíritu Santo nos guía a salir de nuestra zona de confort, a abandonar hábitos pecaminosos o a enfrentar situaciones que nos desafían. Sin embargo, el miedo puede paralizarnos e impedir que sigamos su dirección. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos recuerda: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Para superar esta barrera, debemos confiar en que los planes de Dios son buenos y perfectos, y que el Espíritu Santo nos dará la fortaleza necesaria para enfrentarlos. La falta de sensibilidad espiritual es otro obstáculo. Cuando no cultivamos una relación activa con el Espíritu Santo, nuestra capacidad para reconocer su voz y su guía disminuye. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Pablo exhorta: «No apaguéis al Espíritu». Esto implica
que podemos volvernos insensibles a su obra si ignoramos constantemente sus impulsos o desobedecemos su dirección. Para superar esta barrera, debemos avivar nuestra relación con el Espíritu Santo a través de la oración constante, la lectura de la palabra y la obediencia inmediata a su guía. Otro desafío es el entorno en el que vivimos. Si estamos rodeados de influencias negativas o relaciones que no edifican nuestra fe, nuestra comunión con el Espíritu Santo puede verse afectada. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, se nos advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Para superar esta barrera, es importante rodearnos de personas que compartan nuestra fe y nos animen a crecer espiritualmente. Esto incluye ser parte de una comunidad de creyentes donde podamos fortalecer nuestra relación con Dios y recibir apoyo en nuestro caminar. La falta de adoración sincera también puede dificultar nuestra amistad con el Espíritu Santo. En Juan, capítulo 4, versículo 23, Jesús dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración genuina es un acto de rendición y entrega total a Dios, que abre las puertas para experimentar su presencia de manera más profunda. Para superar esta barrera, debemos cultivar un corazón agradecido y dispuesto a alabar a Dios en todo momento. Por último, la falta de perseverancia puede ser un obstáculo. A veces, esperamos resultados inmediatos en nuestra relación con el Espíritu Santo y nos desanimamos cuando no vemos cambios rápidos. Pero la amistad con el Espíritu Santo es un proceso que requiere tiempo, paciencia y dedicación. Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La perseverancia nos permite superar los momentos de sequedad espiritual y seguir buscando a Dios con todo nuestro corazón. Desarrollar una amistad con el Espíritu Santo no es solo una meta alcanzable, sino un privilegio que transforma cada aspecto de nuestra vida. A lo largo de las Escrituras, encontramos evidencia de cómo el Espíritu Santo opera como consolador, guía y fuente de poder para los creyentes. Esta relación, sin embargo, requiere intencionalidad, fe y un compromiso constante con Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este compañerismo es una bendición que debemos valorar y cultivar. Uno de los puntos clave para reflexionar es la disposición del Espíritu Santo para habitar en nosotros y transformarnos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Pablo declara: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta verdad nos llama a vivir con una conciencia constante de su presencia, permitiéndole moldear nuestras decisiones, pensamientos y acciones. Reconocer que somos morada del Espíritu Santo nos invita a rendir nuestras vidas completamente a Él, dejando de lado todo aquello que pueda entristecerlo o apagar su obra en nosotros. La relación con el Espíritu Santo también implica un proceso de crecimiento espiritual continuo. En Romanos, capítulo 8, versículo 14, se nos recuerda: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo requiere aprender a escuchar su voz y obedecerla en cada aspecto de nuestra vida. Este proceso puede ser desafiante, ya que demanda fe y una disposición constante a rendirnos a su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Sin embargo, cada paso de obediencia fortalece nuestra relación con Él y nos permite experimentar su poder y guía de maneras más profundas. Otra reflexión importante es cómo el Espíritu Santo nos equipa
para vivir una vida que glorifique a Dios y edifique a los demás. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús promete: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Este poder no es para beneficio personal, sino para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y ser testigos de su gracia y verdad en el mundo. A través de los dones espirituales, el Espíritu Santo nos capacita para servir en la iglesia y en nuestras comunidades, demostrando el amor y el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Además, debemos reflexionar sobre el fruto del Espíritu que se manifiesta en nuestra vida cuando cultivamos una relación cercana con Él. En Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 23, Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas virtudes no solo son evidencia de su obra en nosotros, sino que también impactan positivamente nuestras relaciones y nos permiten ser un reflejo del amor de Dios hacia los demás. Este fruto no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. Es el resultado natural de vivir en comunión con el Espíritu Santo. Es esencial recordar que esta amistad con el Espíritu Santo no está limitada a unos pocos momentos o experiencias especiales, sino que es un compañerismo constante que afecta todas las áreas de nuestra vida. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos anima: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Involucrar al Espíritu Santo en nuestras decisiones diarias, grandes o pequeñas, nos asegura que estamos caminando en la dirección correcta y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Una amistad con el Espíritu Santo también nos lleva a depender de su poder en lugar de nuestras propias fuerzas. En Zacarías, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Esta dependencia nos libera del agotamiento de intentar controlar todo y nos permite experimentar la paz y la confianza que vienen de saber que Dios está a cargo. Al entregarnos completamente a su guía, descubrimos que Él puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar o lograr por nuestra cuenta. También es importante reflexionar sobre las barreras que pueden obstaculizar nuestra relación con el Espíritu Santo. Como hemos visto, el pecado, el orgullo, las distracciones y la falta de fe son algunos de los obstáculos que debemos superar para mantener una comunión continua con Él. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, se nos asegura: «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Este caminar en la luz implica una vida de transparencia, arrepentimiento y dependencia constante de la gracia de Dios. Finalmente, reflexionemos sobre el anhelo del Espíritu Santo por una relación cercana con nosotros. En Santiago, capítulo 4, versículo 5, se nos dice: «¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?» Este anhelo nos muestra el profundo amor y compromiso que el Espíritu Santo tiene con cada uno de nosotros. Responder a este llamado con un corazón dispuesto y obediente nos permitirá experimentar una relación rica y transformadora que impactará no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. Tener una amistad con el Espíritu Santo no es un concepto abstracto, sino una realidad que puede integrarse en la vida diaria del creyente. La Biblia nos proporciona principios claros y prácticos que nos ayudan a caminar en comunión constante con el Espíritu Santo. Esta relación no solo transforma nuestra vida espiritual, sino también nuestras acciones, decisiones
y la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Aquí exploraremos cómo aplicar de manera práctica esta amistad en nuestra vida cotidiana. El primer paso hacia una aplicación práctica de esta relación es desarrollar una vida de oración constante. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos instruye: orad sin cesar. La oración no es solo un acto puntual, sino un diálogo continuo con Dios por medio del Espíritu Santo. Esto incluye tiempos específicos de oración, pero también mantener una actitud de dependencia y comunión con Él a lo largo del día. Hablar con el Espíritu Santo acerca de nuestras decisiones, preocupaciones y alegrías nos ayuda a reconocer su presencia activa en cada momento de nuestra vida. Un aspecto práctico clave es dedicar tiempo diario a la lectura y meditación en la palabra de Dios. El Espíritu Santo utiliza las Escrituras para guiarnos, enseñarnos y recordarnos las promesas de Dios. En Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para aplicar esto, podemos establecer un plan de lectura bíblica diaria, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y nos ayude a entender cómo aplicar lo que leemos en nuestra vida. Otra forma de vivir en comunión con el Espíritu Santo es aprender a escuchar su voz. En Isaías capítulo 30, versículo 21, se nos promete: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Para discernir la voz del Espíritu Santo, es importante practicar el silencio y la reflexión en momentos de oración, eliminando distracciones y prestando atención a las impresiones que Él pone en nuestro corazón. Además, debemos comparar cualquier guía que sintamos con la palabra de Dios para asegurarnos de que proviene del Espíritu y no de nuestras propias emociones. La obediencia inmediata a la guía del Espíritu Santo es fundamental para aplicar su dirección en nuestra vida diaria. En Hechos, capítulo 8, versículo 29, vemos cómo Felipe obedeció la dirección del Espíritu Santo de acercarse al carro del eunuco etíope, lo que resultó en la salvación de este hombre. La obediencia a veces requerirá valentía, pero siempre traerá resultados que glorifican a Dios. Por lo tanto, debemos estar dispuestos a responder al Espíritu Santo incluso cuando su guía desafíe nuestra zona de confort. Una manera práctica de cultivar esta relación es vivir en gratitud constante. En Efesios, capítulo 5, versículo 20, Pablo exhorta: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecer al Espíritu Santo por su guía, consuelo y obra en nuestra vida nos ayuda a mantener una actitud de humildad y reconocimiento de su presencia. Este hábito también fortalece nuestra fe al recordarnos que Él siempre está obrando para nuestro bien. La rendición diaria es otra aplicación práctica de una amistad con el Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Rendirnos al Espíritu Santo implica entregarle nuestras decisiones, deseos y planes, permitiéndole que dirija cada aspecto de nuestra vida. Esto puede hacerse a través de una oración diaria en la que reconocemos nuestra dependencia total de Él. Otra manera de aplicar esta relación es buscar ser llenos del Espíritu Santo continuamente. En Efesios, capítulo 5, versículo 18, se nos instruye: sed llenos del Espíritu. Esta llenura no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere un corazón dispuesto y una vida de santidad. Podemos pedir al Espíritu Santo que nos llene cada día, permitiéndole transformar nuestras actitudes, pensamientos y acciones. La aplicación práctica también incluye permitir que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras relaciones. En Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23, se nos describe el fruto del Espíritu: amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto implica ser intencionales en mostrar estas cualidades en nuestras interacciones con los demás, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a reflejar su carácter en nuestras palabras y acciones. Un aspecto importante es aprender a depender del poder del Espíritu Santo en nuestras luchas y desafíos. En Zacarías, capítulo 4, versículo 6, se nos recuerda: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En lugar de confiar en nuestras propias habilidades, debemos acudir al Espíritu Santo en oración, pidiendo su ayuda y fortaleza para enfrentar cualquier situación. Esto incluye reconocer nuestra debilidad y confiar en que su poder se perfecciona en nuestras limitaciones, como lo afirma 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. El servicio a los demás es otra manera práctica de vivir en comunión con el Espíritu Santo. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, se nos dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu Santo nos da dones espirituales para edificar a la iglesia y servir a nuestra comunidad. Identificar nuestros dones y utilizarlos para la gloria de Dios es una forma tangible de permitir que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. Finalmente, es esencial mantener una actitud de perseverancia. En Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cultivar una amistad con el Espíritu Santo es un proceso continuo que requiere paciencia, dedicación y una búsqueda constante de su presencia. A través de esta perseverancia, experimentaremos una relación cada vez más profunda y transformadora con Él, lo que impactará no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.